Canaan Podcast. Hola familia linda. Bienvenidos al episodio número 7. 7, ¿no? 7. Número de Dios, perfecto. Qué bueno, qué gusto, de verdad, che, qué gusto tenerlos acá. ¿Cómo estás, esposa mía? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estamos un poquito insolados, pero esa es otra historia. El día de hoy tenemos invitados que para nosotros son súper importantes, quiero que lo sepan. Gracias. Marcaron un antes y un después de nuestro matrimonio. Es toda una historia que después la vamos a comentar, pero nosotros no sabíamos que necesitábamos ese curso y conocerlo fue muy enriquecedor para nuestras vidas. Conocer su ministerio para mí fue reconfortante. Ver que a través de los años sirven juntos fue una curita para mi corazón y le dije a Manuel, y nosotros queremos aspirar a eso, así que los presentamos hoy, Juanco y Claudia. Preséntense, porfa. Gracias. Hola, soy Juanco. Y yo soy Claudia. Y estamos hoy en el podcast de Canaan. Felices. Gracias, amigos, por Gracias invitarnos. por tomarnos en cuenta. Sí. Sí. Bueno, desde ya quiero contarles que ustedes acaban de hacer un milagro en podcast Canaan. Primera vez que le escucho a mi esposa hablar tan emocionada, fluida. Si ven todos los episodios la van a grabar ahí y ahorita acá hay wow. Así que gracias. No me la cohiba, por favor. Oye, valide. Qué gusto tenerlos, de verdad. Gracias. Ya anhelábamos grabar con ustedes, así que gracias por participar. Gracias. Antes que nada, quería comentar, familia hermosa, que ya tenemos nuestro primer sponsor. Tenemos nuestro primer sponsor ya real, porque mucho tiempo tuvimos sponsor ficticio que hablábamos de chiste, pero ahora queremos agradecer a Inmunocal. Seguramente aquí van a ver la imagen. Entonces, gracias a Inmunocal. Son suplementos alimenticios médicos que son muy buenos y están siendo usados para muchas cosas. Inmunocal, buenísimo. Inmunocal. Así que gracias a Inmunocal. Gracias, doctor Inmunocal. Emerson Cayaú, ahí hago su cherry. Oye, bueno, qué gusto tenerlos, de verdad. Gracias. Como decía Fer, ha sido muy lindo en el tema matrimonial conocerlos. Así que este podcast es testimonial. Ya. Es un tiempo donde queremos conocerlos, donde queremos que nos cuenten cómo fue o cómo es esta experiencia del matrimonio, cómo ha sido en estos años de servicio y sobre todo pues su testimonio, ¿no? Cómo fue dejar que el Señor haga vida en su matrimonio. Sé que pasaron un tiempo igual bien duro en su matrimonio que los queremos escuchar, así que por favor cuéntenos, chismen, ¿no? Póngannos al tanto sobre su vida para que así también mucha gente pueda ser bendecida al escuchar. Dale, gracias, amigo. Gracias. Sí, nosotros llevamos 25 años casados, tenemos 4 hijos. El mayor tiene 22 años, que ya está con planes de salir de casa, ya con otro tipo de vida. La segunda tiene 21 años, está por terminar su carrera. La tercera tiene 17, está en el colegio entrando ya a promoción y el último tiene 12 años, ¿no? Entonces tenemos 2 varones, 2 mujercitas. Tenemos todavía cancha para seguir criando. Sí, varios años todavía para seguir. ¿Hay planes para uno más? ¿O? No, ya cerramos fábrica hace bastante tiempo, hace 12 años atrás. Un perrito, ¿de qué no? Tenemos 2 gatos, gracias a mis hijas que me convencieron. Pero después de eso, sí, llevamos 25 años casados, 30 años estamos juntos, ¿no? Hemos enamorado desde el colegio. Desde el colegio enamoramos. Sí. Creo, eso fue algo que charlábamos hace rato, ¿no? Ustedes se casaron bien jóvenes, ¿no? Sí, nos casamos Claudia a los 22 y yo a los 21. Por cumplir 22 nos llevamos. Sí, 4 meses nos llevamos, ¿no? Y nos casamos, claro, cuando nos casamos, hermano, todo el mundo estaba en contra, ¿no? O sea, todo el mundo nos dijo no se casen. Peor a Claudia, porque Claudia viene de un hogar cristiano y yo no. O sea, mi mamá conoció al Señor y nos llevaba a nosotros, pero no era algo que decían como estandarte en mi familia cristiana, ¿no? Teníamos muchos problemas en casa y cuando nos arreglamos, Claudia y yo, mi apellido es Villarroel y todos los profesores le decían a Claudia, no con Villarroel, no, digamos, ¿no? Yo era el desecho en ese colegio, ¿no? Entonces, fue bien complejo para nosotros enamorar, porque nos pelearon harto, ¿no? Y qué pena que nos pelearon. Sí. Exacto, qué pena que nos pelearon si no querían que nos casáramos. No estábamos juntos. Capaz de que nos hubieran cuidado y nos hubieran apoyado, no nos hubiéramos casado. Fue más por llevar la contra. Exactamente, porque a mí me daba rabia, porque
se llenaban la boca diciendo que eran cristianos y lo primero que hacían era desecharme, digamos, ¿no? O sea, no se tomaban el tiempo y yo lidiaba con un montón de cosas, ¿no? Mi familia se estaba deshaciendo y era fácil juzgarme, ¿no? Entonces vos venías de un hogar disfuncional, si se podría decir así. Sí, bastante porque mis papás todavía estaban lidiando con muchas cosas internas, ¿no? Somos 3 hermanos y yo encontré en la calle, en los amigos y en muchos vicios salir de ese lugar, ¿no? Entonces Claudia se convirtió para mí en ese lugar que era la voz contraria a lo que todo el mundo me decía. O sea, yo era malo, yo era perjudicial, yo era desechable y Claudia siempre vio todo lo contrario, ¿no? Siempre vio valor en mí. Entonces... Vos, Claudita, al contrario, entonces venías de un hogar que había orden, si se podría decir así. Sí, no. Sí, Ya. porque sí fui criada en la iglesia. ¿no? Yo vengo de la generación de los himnos y piano hasta todos los cambios, Marcos Witt y toda la cuestión. Viviste toda la yo he evolución de vivido la música. todos los cambios dentro de la iglesia, mi mundo era la iglesia, yo no sé vivir, nunca supe vivir en otro ambiente que no sea ese. Entonces, pero cuando yo cumplí 15 años, mi papá murió y ahí se me quebró también el mundo. Entonces, mi vida, mi hogar, que era la iglesia, tampoco me contuvo, digamos, ¿no? Entonces sí sentía mucha presión y creo que con Juanco encontré ese lugar donde sí era contenida, sí era consolada en muchos sentidos. Entonces creo que ahí fue donde nos encontramos nosotros, cada uno con su historia, ¿no? Entonces se podría decir que el testimonio de cómo ustedes conocieron al Señor viene envuelto en su noviazgo y matrimonio, ¿no? Sí, porque en realidad, a diferencia de ustedes, nosotros hicimos todo mal. Ya. ¿No? Claro, mis padres no querían que nos casemos, su madre no quería que nos casemos y a nosotros nos valió, digamos, ¿no? O sea, yo quería casarme con Claudia, yo amaba a Claudia. Para mí Claudia era la persona que veía algo que nadie más veía. Entonces decidimos casarnos y yo veo a Dios, aun cuando Dios era algo que yo no tomaba en cuenta, porque yo tenía mucha rabia contra Dios por todas las cosas que estaba experimentando y sobre todo por ver a la gente juzgándome diciendo que eran cristianos, ¿no? Y eran muy duros para juzgarme, ¿no? Nosotros decidimos casarnos, vivimos solos desde el principio, pero si vos mirás atrás, éramos como esos niños que creen que hacen las cosas solos, pero los padres están cuidando. Había mucha gente cuidando. Claro. Había mucha gente. O sea, teníamos a mi tía que nos dio la casa, según nosotros vivíamos solos, pero ella nos estaba cuidando. Llegamos con todo, teníamos todo lo que te puedas imaginar, living, comedor, cocina, todo. Sí. No compramos nada. O sea, claro, nosotros curábamos cucharillas. Porque el primer día de estar casados teníamos que batir con el dedo. Con cuchara, digamos, claro. Pero bueno. Pero cuando vos madurás y mirás atrás, te das cuenta del amor de tu familia, aún con todo lo que nos pelearon para que no demos el paso, cuidándonos, ¿no? O sea, son cosas... Sí, y otra cosa que para mí fue muy lindo es que a pesar de que yo en esa etapa que estaba viviendo un duelo muy profundo, donde más o menos iba en una espiral descendente en mi relación con Dios más que todo, ¿no? A partir del quiebre con la pérdida de mi papá, todo mi mundo cambió y era así como que me fui perdiendo, pero a pesar de todo eso, el momento que nosotros decidimos casarnos, yo me acuerdo que fuimos a hablar con mi pastor, yo amo a mi pastor, hasta el día de hoy. Y el pastor Gustavo Oropesa. Sí. El papá de Tonchi. Sí. El Antiguo Testamento. Él fue el que me bautizó, él fue mi líder de adolescentes, él fue el que nos casó. O sea, para mí es una persona muy importante. Entonces, cuando fuimos y le dijimos, pastor, todo el mundo quiere que nos separemos, pero nos queremos casar. Entonces, yo me acuerdo perfectamente que se rió y dijo, bueno, menos mal que el pastor aquí soy yo, entonces sí los caso. Qué lindo, claro. Fue de las pocas personas que no había juicio conmigo, digamos, ¿no? O sea, maravilloso, qué lindo.
un verdadero, pues, pastor, ¿no? Sí, Exacto. correcto. Y tengo una duda, cuando ustedes deciden casarse, ¿cuánto tiempo estuvieron sin congregarse? ¿O cómo fue ese tiempo de que ustedes se casan y de repente entonces tienen que tener una vida cristiana, ¿no? Deciden tener una vida cristiana. No. Nosotros nos congregamos hasta que nos casamos. Sí, Ya. sí, Ya, sí, sí, buenísimo. sí. Lo que pasa es que en esa época todavía estamos hablando pues de los 2000, ¿no? Los 2000 ustedes no tienen idea. ¿No había nacido? ¿O sí? Ajá. Sí, Yo ya claro. había nacido. ¿qué? Claro, Bueno, exacto, Fer. Pero en los 2000, Fer, la iglesia era bien anticuada, ¿no? Entonces habían, por ejemplo, asambleas donde la iglesia se reunía y hablaban mal del pastor, ¿no? Mm. Y era algo cristiano, evaluar cómo era el pastor y su familia, y era muy duro. Y nunca me gustó porque era, para mí, yo evalúo eso y son cosas que gracias a Dios ya no hay en la iglesia, porque estaban terminando estropeando a los siervos del Señor. Entonces, para mí era una lucha interna, todo lo que me juzgaban, todo lo que opinaban, todo lo que me desechaban, pero al mismo tiempo la forma en cómo hacían las cosas en la iglesia, para mí era, esto no es de Dios, digamos. O sea, si ese es el Dios que ustedes predican, yo no quiero nada. Entonces, lo primero que hice fue sacar a Claudia de la iglesia. Claro, una vez dije acepto y ya dejé de ir a la iglesia. Dejó de ir a la iglesia. Y para mí fue durísimo. Claro, Sí, de sí, toda sí, la sí. vida en la Para mí iglesia. fue Toda la durísimo vida. porque, como les decía, Claro, tu vida era... ese es mi mundo. Sí. No sé moverme fuera de ese mundo. Y como Sí. ella le enseñaron de que ella tenía que Claro. sujetarse. Y yo no podía ir solita a la iglesia, me daba vergüenza que me pregunten, ¿y Juan Carlos? Ajá. Entonces yo y prefería tiene no mucho ir. que ver el orgullo también, ¿no? Y quedarme Ajá. pelear, que porque tu culpa no estoy yendo a la iglesia. Claro. Bueno, y- 3 años nos fuimos a la iglesia, ¿no? Más o Ah, menos. ya, Más o oye, menos. eso te iba a preguntar. Claro. 3 años estuvieron sin Sí, sí, congregarse sí. y fueron, y bueno, para mí, para mi esposa, el primer año fue bien de engranar. ¿Cómo fue para ustedes entonces ese primer año? El primer año fue muy... Fue distinto, o sea, Fue distinto. creo ya. que él y yo lo vivimos distinto. Sí, yo no me No. acuerdo. Él no, él estaba, el otro día que estábamos conversando, él decía, sí, yo me acuerdo que después de un año decidimos tener hijos, y yo le dije, no, yo desde que me casé suponía que sí tenía hijos, pero no fue algo que se dio naturalmente, fue algo que tuvimos que ser intencionales en buscar el embarazo. Oh, ya. ¿No? Entonces, Entonces, el primer año estuvimos sin hijos, mi amor. yo sé, mi amor, pero en tu Este, mente ¿Quieren fue a que lo dejemos propósito. solos para que Ay, puedan... mi mente Círculo, fue a círculo. Claro, en su mente fue Círculo, a propósito. círculo de que- confianza. Círculo de consuelo. De consuelo, de consuelo. Y por eso digo, ¿no? Sí. Lo vivimos diferentes porque él tiene una idea de ese primer año totalmente diferente Sí. a la mía. Es que nosotros, por ejemplo, hablábamos mucho de tener hijos. Ya. Y llegábamos a la casa de nuestras actividades, lo que sea, y abríamos la puerta y decíamos, qué genial sería abrir la puerta y ver juguetes en la sala, digamos, ¿no? Pucha, qué genial. Y pensábamos en eso, y me acuerdo que cuando decidimos, aunque, mira, y estas son cosas interesantes, porque nosotros, estando recién casados, enamoradísimos nosotros, no conversábamos esas cosas. Claro. Entonces, no estaba en mi radar, en su radar estaba que queríamos tener. Para mí no, ¿entendés? Y son cosas que muchas veces el matrimonio entra y dice, ah, ya bueno, nos amamos todo, pero hay cosas muy básicas que necesitamos Sí. conversar y que no se conversan. Mm. Y me acuerdo que en ese momento, cuando decidimos tener hijos, Claudia no podía tener hijos. Entonces fue, pucha, intentamos y nada. Entonces tuvimos que pedir ayuda, fuimos al médico y el médico nos dijo que íbamos a entrar en tratamiento, sí, hay estas cosas con Claudia, papá. Y ok, nosotros ahí yo creo que empezó mi fe, digamos, ¿no? O sea, decir, Señor, yo quiero tener un hijo, digamos, ¿no? ¿Y eso fue a los cuántos años después? O sea, No, no. ¿a qué? Nosotros el 2000, en enero del 2000 nos casamos, Ya. todo el 2000 estuvimos sin hijos y en abril del 2001 fue que dimos Ya. el paso de buscar. Oh, ya. Sí. Me encanta, yo no tengo ni idea. Sí, te entiendo. Nosotros, pero ellas, hermano. Sí, A mí solo me cuadra que llevan 25 años casados, el mayor tiene 22, entonces Ah, mira, buena. Dedujo. Claro, no nos casamos porque estábamos apurados. Ah. Y Ah. pregunto porque, a ver, con mi esposa nosotros tenemos una muy linda admiración en el buen sentido por ustedes, por lo que han bendecido nuestro matrimonio y vemos cómo su ministerio ahora está bendiciendo demasiado al entorno que estamos nosotros desarrollando, ¿no? Entonces, por eso estamos preguntones porque queremos saber Bien, y conocer. pregunte. Y sé que mucha gente va a ser bendecida al escuchar o al ver esto, porque hay muchos matrimonios hoy en día que por no ir a alguna iglesia o por no dejarse ayudar están pasando problemas y capaz Sí. alguien va a escuchar esto y
wow, digamos. No, y en realidad nuestra historia se empieza a complicar un poco más adelante porque nosotros empezamos a buscar a nuestra hija en abril, como dice Clau, que es la que se acuerda, y empezamos el tratamiento y rápido se embarazó Clau, ¿no? Ya. Entonces, para mí fue, no, ¿sabes qué? Son de esas veces donde yo realmente he podido saltar de alegría porque sabía que estaba esperando un hijo, ¿no? Entonces, Antes que vamos a los hijos, tengo una pregunta. Porque claro, ustedes me cuentan que su noviazgo fue un poco, como decías, distinto. Ahora, si vos pudieses, para entrar en materia, ¿no? Ajá. Si vos pudieses hoy en día, o pudieses ver atrás cómo fue eso, ¿qué mejorarías? Te voy a poner un ejemplo. O sea, por ejemplo, ¿te hubiese gustado, qué sé yo, tener mejor conexión con sus pastores? ¿Te hubiese gustado poder haber, qué sé yo, haber hecho de otra manera? ¿Qué crees vos que podrías haberle mejorado en este aspecto de que claro, no hubo orden por la iglesia, no tuvieron por ahí el, qué sé yo, el orden de esto, o no fue una decisión con sus padres, o hubo mucho roce? Lo que pasa es que, por ejemplo, el día que yo me casé, me acuerdo, ahora que lo pienso, digamos, que lo he estado pensando recientemente, fue complejo para mí, porque mis padres no querían que me case, y me acuerdo que alquilamos todo, aunque mis padres nos ayudaron de cierta forma para poder hacer el evento. Yo en la mañana fui a comprar las gaseosas, me fui a limpiar el local con un amigo, y me fui a mi casa, me puse mi terno y me fui a casarme. No hubo celebración en mi casa, no hubo mis padres, no, ¿entendés? Entonces si yo me pongo a pensar, digo, ¿por qué hacemos lo que hacemos, Claudia y yo? Porque yo creo que la familia necesita empezar a estructurarse de tal manera de que nosotros seamos tan fuertes en unidad que las personas que nos miran vean un modelo a seguir. Belleza. Yo no demando de pastores. O sea, es la primera vez que me he puesto a pensar en eso. Tu pregunta filosófica, tu pregunta de psicólogo en realidad. Si vieras a Juan Carlitos de nada. Lo que pasa es que el Juan Carlitos de ahora está viviendo un cuadro con su hijo. No. Entonces ahí quiero ver cómo va a ser Juan Carlitos ahora. Una de las cosas que nosotros, y vuelvo a decirte, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos gastamos con los matrimonios? ¿Por qué en nuestro tiempo ¿por qué nosotros decidimos apartar tiempo para gastarnos en hablar y en tratar de enseñar algo? Porque yo no demandaba de los pastores ni los líderes de la iglesia. Si mi padre hubiera estado presente y hubiese sido intencional en ser ese modelo para mí, yo me hubiera equivocado menos. Amén. Claro, te hubiese equivocado menos. Claro. Por eso es que yo digo, yo era un feto. O sea, estaba jugando a ser hombre. Entonces, yo no esperaba que un pastor me enseñe si yo veía cosas contradictorias en eso. No tenía un modelo a seguir. Y sabes que mi viejo es espectacular. Mi viejo es espectacular, pero recién lo descubrí en viejo. O sea, viviendo allá. ¿Entendés? O sea, recién sanamos heridas. Por eso es que para mí la iglesia puede tener mucho para dar y es un lugar donde contenemos, un lugar donde ayudamos a encontrarnos con Dios. Pero la familia, no hay cómo reemplazar eso. ¿Entendés? Entonces tener una familia estable que crea en principios cristocéntricos y que Dios sea lo primero para el hombre, te ahorra pues un montón de dolor. Mi hijo ahorita que está pensando irse de la casa, está pensando dar pasos de hombre, yo tengo conversaciones profundas de lo que tiene que hacer él como hombre en su rol, ¿entendés? Entonces yo no voy a esperar que un pastor haga mi rol. Yo voy a cumplir mi rol como hombre, como cabeza de mi casa, ¿entendés? Entonces, para mí... buena la pregunta. No, sí, es buenísima, sabes de que vos me querés llevar ahí. Tengo otra pregunta. Ustedes se casaron a los 21 años, entonces, ¿qué creen que fue lo más difícil de tener 21 años y de repente chocarse con el matrimonio? Lo que pasa es que... Y sé que para los dos quizás son respuestas totalmente distintas. Bueno. ¿no? Claro, Claudita dice que lo vivieron distinto. Sí. Claudita, para vos, ¿cuál crees que fue? Así vamos a hacer el paralelo. Lo que pasa es que como yo venía de una familia, creo que desde ese momento en que no estuvo mi papá, yo al año siguiente, mi papá murió en octubre,
del 92 y el 93 yo conocí a Juanco. Entró al colegio ese año, el 93. Entonces, todo estaba, he vivido esta parte de mi vida muy rápida, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, para mí era más o menos eso que se rompió, ahora yo lo voy a tener, ¿no? Es esa familia que se perdió. Que ese Dios año, rompió. que Dios rompió, ahora yo la voy a tener. Entonces, para mí, por eso digo que es distinto, porque mi expectativa del matrimonio era, bueno, ahora soy yo, con Juanco, vamos a tener nuestra familia ahora, y más o menos voy a replicar eso que viví en mi infancia, que para mí era la forma en que teníamos que vivir la relación. Pero eso es lo que yo tenía en mente, no era lo que él tenía en mente, ¿no? Entonces, tenemos que ser así, más o menos, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que hacer las cosas de esta manera, y yo quería imponerlo porque era la forma correcta, ¿no? Pero estás intentando replicar un Yo modelo. estaba intentando volver a ese Quería lugar que yo donde sea fui su feliz. padre. Ajá, quería volver a Ajá, ese lugar donde fui feliz. Quería que yo me Wow. convierta en la forma como era su padre, ¿no? El hombre porque su padre fue espectacular, digamos, por todo lo que yo he escuchado. Wow. Claro. Pero para mí, por ejemplo, los primeros 2 años que no tuvimos hijos o el primer año y algo, Y fue bueno. En abril decidimos buscar a nuestra hija y estábamos bien, o sea, nos llevábamos bien porque disfrutábamos estar juntos, una medida de. Y yo en ese tiempo entré a un grupo que se llamaba Código 7, ¿no? Estábamos con Tonchi, con Byron, y yo disfrutaba el tiempo, tratábamos de involucrarnos medio en la iglesia. Era algo interesante porque queríamos servir a Dios dentro de, pero no era constante en nuestra vida a la iglesia, no éramos. Era más o menos, yo quiero servirte, pero a mi manera. Claro. No me voy a meter en el patrón de la iglesia. Ajá. Era ese ser externo. Entonces sí te creo, sí te sirvo, pero va a ser así. Claro, En y mis cuando, términos, más o y menos. cuando íbamos a los conciertos, por ejemplo, yo me disfrazaba como se viste Tonchi, con pantalones No me anchos. puedo imaginar. Yo me disfrazaba con pantalones anchos, polera grande. Sí, claro, ¿no? Y cantábamos y todos los viernes había conciertos. Y paralelo a eso, Esa fue etapa. muy divertido. Perdón, es que yo solo pienso en la foto que tienen de su boda y a Juan Carlos todo flaco. así. ¿Sabes qué? Después te voy a decir, pero es que yo un día agarro y vienen mis hijas y dicen, mamá, este chico me gusta. Y Claudia le dice, ¿en serio? ¿Ese flaco horrible? ¿Ese chico así desgarbado? Y la miraron y le dijeron, mamá, ¿en serio vos me vas a criticar? ¿Viste las fotos de mi padre cuando era muchacho? Y yo, bueno, digo, ¿no? Pero ¿sabes por qué me gusta mucho? Ajá, exacto. Sí, esa es la Exacto. foto, mostrarla, vio. Son desgraciados, eso no se hace. Va a poner en el video, claro. ¿Por qué no queríamos preguntar eso? Porque con Fer hablábamos antes de venir acá y decíamos, admiramos en ustedes que han, de alguna manera muy linda, han hecho que sus hijos amen servir Sí, totalmente. en este servicio natural. O sea, veo que tus hijos se pelean en tu casa porque tienen sus grupos y están sirviendo, como lo que dijo Claudia, se están divirtiendo sirviendo. Y yo decía, ¿cómo hicieron? Porque ahorita es el gran problema de que los hijos no quieren venir a la iglesia o no quieren servir o lo hacen por obligación. Y yo veo, hermano, tus changos ahí que están disfrutando. Que sabes que es un proceso complejo, porque cuando nosotros empezamos el matrimonio y empezamos a hacer código y empezamos a servir de esa manera, Claudia iba conmigo a los conciertos, Claudia quedó embarazada. Y llegó un momento cuando estábamos con código que todo se hizo cuesta arriba, ¿no? Porque los pastores abusaban de nosotros, en el sentido de que querían que vayamos a tocar, querían que hagamos todo y no nos daban un peso. Entonces todo salía de nosotros. Como es la cultura cristiana. La cultura cristiana quiere todo gratis, ¿no? Y para que las cosas crezcan, se necesita inversión. Sí. No, esto no es ósmosis, ¿no? O sea, esto no sucede de la nada. Alguien tiene que creer en un proyecto e invertir en un proyecto. Y me acuerdo que se hizo cada vez más cuesta arriba. Espiritualmente, aunque había alguien que nos cuidaba, nosotros empezamos a alejarnos, a desconectarnos los tres. Había muchas discusiones internas, pero espirituales, no entre nosotros, porque siempre nos llevamos bien, ¿no? Yo no conozco a nadie que se lleve mal con Tonchi, por ejemplo.
Ya. ¿no? O sea, yo honestamente no conozco a nadie que diga, ese tipo es un hipócrita, O me cae ese mal, tipo, o me cae mal, no existe. Sí. El que conoce a Tonchi, ama a Tonchi, lo quiere a Tonchi. Y siempre yo lo quise muchísimo, pero nuestra desconexión fue más espiritual. Y me Uy. acuerdo que Claudia estaba trabajando en un colegio y Claudia empezó a sentirse mal. Y nosotros éramos muy muchachos y hubo una frase que se nos quedó a los dos. Era, ella pues está embarazada, no está enferma. El embarazo no es enfermedad, entonces, como que hace tu vida normal, por favor. Ujú. Entonces Claro. Claudia sufrió algunos desmayos en el embarazo. Sufrió algunas cosas que nosotros no sabíamos cómo manejarlas. Y me acuerdo que a los 8 meses Claudia termina internada en la caja. Y me acuerdo de esa noche que estábamos en reunión en casa. Yo ya estaba estábamos medio complejo todo esto. Y yo no me quedé con Claudia, no me dejaron quedarme, me fui a la casa y había una reunión en la casa y dicen, algo por qué tengan que orar. Y yo les digo, podríamos orar por mi hija, porque nuestra primera bebé era mujercita. Y le digo, podemos orar por mi hija, pero estoy tranquilo, le dije, porque yo ya le pedí al Señor y yo sé que no va a pasar nada. Mi conexión como hija era tan fuerte que yo, por ejemplo, llegaba a la casa y la bebé en la barriga de Claudia me escuchaba y empezaba a moverse. ¿No? O sea, nuestra conexión, yo oraba con ella. Y me acuerdo que esa noche le dije eso y yo quedé, aunque estaba tranquilo, estaba ahí, algo no estaba bien. Y esa noche nos llamaron y esa noche perdimos a nuestra hija, ¿no? Wow. De 8 meses. De 8 meses. Wow. A Claudia le dio preeclampsia. Sí, Oye, yo no sabía eso, Ajá. viejo, me están Sí. dejando. Entonces, esa vez, yo me acuerdo que llegué y me senté en medio del pasillo. ¿Sabes qué fue? Claro, o sea. Llegó gente, Ujú. ¿no? O sea, y yo digo, hay momentos donde vos ves a la gente y te das cuenta de quiénes son importantes. Yo odiaba ir a los velorios. Odiaba, decía, ¿qué le voy a decir a la gente? Me voy a acercar y no sé qué le voy a decir. ¿Sabes qué? Ese día yo necesitaba a mis amigos. Que no me digan nada, que me abracen, que me contengan. Y Claudia no Para podía mí ver a fue- mi hija. Para mí fue muy, muy duro. Mm. Yo ya había vivido un episodio de pérdida donde me Mm. desconecté espiritualmente con el Señor. Estaba muy confundida de, Señor, si nos amás, ¿por qué permitís esto? Digamos, ¿no? Ujú. Y a partir de eso ya mi vida se había venido en declive y yo estaba en esa búsqueda de recuperar mi hogar. Y lo primero que sucede es que el Señor decide llevarse a mi hija. Porque así es, el Señor decide llevarse a mi hija. Mm. Para mí no había duda, o sea, yo tengo esta relación con el Señor que yo sé que eso es real y esto que está pasando es decisión tuya. Ujú. Entonces fue durísimo, para mí fue algo, fue muy duro porque para empezar estábamos en la caja, entonces no lo dejaron quedarse, yo lo viví todo sola. Al punto que no estaba mi médico. O sea, comenzaron a llamar a mi médico y no llegó nunca. Entonces me atendió un médico X que estaba ahí de turno, que yo no tenía idea quién era. Y me dicen, bueno, se me disparó la presión y todo. Y me dicen, necesitamos llevarte a terapia, no vas a poder ver a la bebé porque te puedes poner peor. Y en la preeclampsia generalmente se muere la mamá. Sí. En nuestro caso, perdimos a la bebé y el miedo era que en un punto de su estrés, digamos, Claudia se vaya. Claro que se me... Entonces, se- no pudo ver a mi hija. No me dejaron... Y más encima era el miedo de que se vaya también. Exacto, ella no pudo ver a Rebeca, se llama nuestra hija, y me acuerdo que la recibimos, mi mamá y yo, la enterramos, y mi Claudia no pudo experimentar nada. Para de mí eso. fue lo más duro, que no me hayan dejado verla, Claro. que no me hayan dejado agarrarla, que no me hayan dejado estar, no me dejaron vivir mi duelo. Ujú. Entonces para mí fue una cosa en pausa durante mucho tiempo. Y cada vez que hablaban ellos y decían, ¿te acordás? Y su boca y no sé qué más. Y comenzaban a describirla, a mí me generaba frustración, dolor y mucha rabia, digamos, ¿no? Porque decía, no es justo. Era mía y no me dejaron verla.
Entonces fue una cosa más que yo añadí a mi lista de pendientes con el Señor, digamos, ¿no? No sé qué tenés conmigo, pero esto no está bien, digamos. Entonces, a partir de eso, de ese momento, nuestra relación sufre un quiebre, Sí. porque yo viví mi duelo aislándome. Ujú. ¿No? O sea, yo no quería verla a Claudia. Yo amaba a Claudia, pero no podía verla. Y ¿Por Claudia qué? porque sufría. Ya. ¿Entendés? Sufría demasiado. Y Claudia necesitaba mucho de mí y era eso, ¿entendés? O sea, y empezó un quiebre muy fuerte. De ahí en adelante nos pidieron que 2 años no se embarace Claudia. Ya. Y a los 3 meses se embarazó. Solita se embarazó. Solita. Solita, pobrecita. Y Carlitos, que es nuestro hijo mayor, llegó en el embarazo, era un embarazo con miedo. O sea, es el bebé Arcoíris. arcoíris que se llama. O sea, Carlito viene 3 meses después de este episodio. Claro. Se embaraza y claro, queda embarazada 3 meses después de perder a nuestra hija. Y perdón, no, pero claro, uno queda susceptible. ¿Cómo fue eso cuando empezaron a embarazarse y no hubo este sentimiento, Correcto. pensamientos capaz de... Lo que pasa es que en el proceso de tratar de arreglar las cosas, la vida sexual era el instrumento para no separarnos. En mi caso, Claro. por ejemplo, era ese de, tenemos que estar bien, tenemos que estar Claro. bien. Entonces, yo trato de amarrarte de estar y todo, entonces llega muy rápido el otro Por eso es que nos embarazo. embarazamos tan rápido. Sí, llega muy Porque rápido. la necesidad de cómo cubro este dolor, ok, hagámoslo con el sexo, hagámoslo en intimidad, tratemos de que esto no se rompa, ¿entendés? Entonces, Que sí se sentía herramientas la erradas separación bien. dentro de la relación. Y claro, termina embarazándose, todo el mundo nos trata porque no debería, nosotros nos asustamos, era una alegría con miedo. Entonces, la oración para que mi hijo no se muera era mayor a cualquier otra cosa. Claro, claro que ¿Entendés? sí. Y me acuerdo que cuando nació mi hijo, yo entré, porque mi papá Se es adelantó médico. para empezar, ¿no? Mi papá es médico. Y claro, me dejaron entrar. ¿Dónde nació Carly? En la la Santa María. ¿En la hamburguesa? Ahí mientras comíamos. Ahí cerquita. Y la cuestión es que entro y el gordo nace y no respira. Está envuelto en el cordón. Madre. 8 meses. Y no me imagino Embarazo. eso de... Y en la misma 8 meses de embarazo. Sí, y Lo fue mismo. exactamente Lo la mismo. Entonces yo miré a mi hijo que no respiraba, se lo llevaron y yo me salí y empecé a llorar y empecé a orar y empecé a llorar y le decía, Señor, no de nuevo, por favor, no de nuevo, por favor, no de nuevo. Y me acuerdo que mientras lloraba, pero lloraba, hermano, así, porque era una desesperación y un miedo. Cuando de repente aparece el anestesiólogo y yo levanto mi cabeza y me dice, ¿qué? ¿Qué estás llorando? Me dice, mi hijo, le digo, no, tu hijo ya está bien, anda a mirarlo, me dijo. Bien. Ay, Me volvió todo. Entonces corrí a verlo, lo vi. Entonces, el primero fue, es la luz de todos, ¿no? Sí. Soy que es el mayor de toda la familia, es la luz de todos, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos dicho que él siempre ha tenido una gracia especial de parte del Señor. Él tiene un llamado especial. Y de ahí vino Vale, un año después, Sí. ¿no? Se llevan con 1 año. Y en ese proceso, mira cómo es, nosotros seguíamos sin tener herramientas para construir. Nosotros sobrevivíamos, ¿no? Y la primera temporada fue muy difícil porque decidimos separarnos mientras Vale estaba. Yo estaba embarazada de Estaba Valeria. embarazada de Valeria. Yo decidí dejar a Claudia, ¿no? Yo estaba buscando otra mujer, estaba buscando rehacer mi vida. Yo estaba dispuesto a dejarlo todo. Y me acuerdo que para que veas qué tan importante es el padre en una relación. Mi padre nunca tuve una buena relación con mi padre, pero me acuerdo que un día llegué a mi casa porque me salí de mi casa y yo ya estaba dejándolo todo. Había decidido divorciarme y llegué a la casa de mis padres. Y mi padre me miró y Claudia me dice, ahí está en la casa. Le dije, ok, me dijo. Se sentó conmigo, mi mamá, mi papá y yo. Me dijo, escúchame, me dijo, yo te voy a aceptar, me dijo, que un día vengas a la casa y me digas, ya no amo a Claudia, hay muchos problemas sin solución, razonable, lo que querrás, me dijo. Pero si vos venís, me dijo, y me decís que la vas a dejar a tu mujer por otra mujer, me dijo, no te lo acepto.
Y yo lo miré a mi padre y para mí fue eso que Dios usó para dar marcha atrás a todo. Ujú. Yo ahí al día siguiente volví a la casa, estábamos mal. ¿Cuánto tiempo estuvieron separados? No, No, era, Ese- o sea, ese día Ah, ya, teníamos sí, claro. muchos problemas, pero estábamos juntos, ¿no? Ujú. sí, Ya. Entonces ese día me dijo, me voy, ya no quiero más, y decidió irse. claro, porque yo, Ya. el plan era yo me iba, yo presentaba el divorcio, yo rehacía mi vida y veía cómo... Para mí fue muy duro porque ese día yo lo tengo tan presente porque han sido 3 momentos marcados en mi historia con el Señor, Ujú. porque Él agarró y me dijo, ¿sabes qué? Yo estaba, o sea, estamos hablando de que Valeria nació en febrero y esto era noviembre. Yo estaba así, mi panza, digamos, ¿no? Mm. Entonces, yo tenía un bebé no tenía todavía 1 año, Carlito. Y Estaba con la bebé aquí. Híjole. Y él me dice, creo que nos apresuramos, nos casamos demasiado pronto. Tengo derecho a rehacer mi vida, Mm. entonces quiero que nos separemos. Y yo me miro, o sea, ¿y yo qué hago, digamos? Qué varón, ¿no? Qué valiente, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Cómo rehago yo mi vida después de que tengo además de 40 kilos encima? Tengo 2 bebés en brazos. Tres embarazos. 3 embarazos, pero tenía 2 bebés en brazos. O sea, estoy hablando de que tengo una que no salió y otro que no cumplió 1 año, ¿no? Pero que te corte. ¿Vos por qué estabas tan decidido a Lo que pasa es que a nuestra relación separarte? estaba muy destruida. ¿Pensás que tuvo que ver el tema del embarazo y todo eso? No, ¿O todo. pensás que era algo nomás personal de vos? Lo que pasa es que, de nuevo, ¿por qué nosotros decidimos hacer lo que hacemos? Porque todos los errores que nosotros hemos cometido, todas las heridas que nos hicimos, nos hemos dado cuenta de 2 cosas. Primero, que no teníamos herramientas para ya. caminar. Y segundo, Dios no era lo primero en nuestra vida. Mm. Teníamos demasiadas heridas. Y mira vos lo interesante, que ella venía de una familia cristocéntrica, donde los principios, lo que se hablaba, cómo se oraba, cómo todo era Dios. En la mía no, pero aún así ambos lidiábamos con heridas con Dios que necesitábamos resolver. Wow. ¿Entendés? Entonces, Gracias, ese era algo que quería. claro, entonces nosotros, yo decido dejar a Claudia. Entonces, una opinión de mi padre cambia absolutamente Ujú. toda mi decisión. Yo doy marcha atrás. No estábamos bien. No estábamos bien. Pero ahí yo decidí algo. Agarré y le dije, ok, vamos a hacer algo. Mm. ¿Qué necesitamos hacer? Vamos a pedir ayuda. Entonces decidimos abrir nuestra casa para hacer un grupo de matrimonio. Wow. Pero antes, esa noche que Juan Carlos se va donde su papá y Ujú. todo, y vos estabas sucede con esta charla, yo estoy sola en mi casa. Ya. Claro. Vos estabas ya en tu Y mente yo- que él ya se iba. Claro, o sea, él me fue muy claro cuando dije me voy, ya no quiero nada, ¿no? Entonces para mí esa noche yo estaba sola en mi casa porque esa noche se lo llevaron a Carly, se lo llevaron mi suegro, no Ya. pasaron, se lo llevaron. Entonces yo estaba sola, Vale estaba conmigo, porque Vale no me podía dejar. Pero yo me acuerdo ese día que fue ese tercer episodio de mi historia de mucho dolor, Mm. donde yo vuelvo a hablar con el Señor y le dije, Señor, si de verdad me amas, que mi matrimonio no se destruya. Ujú. Fue una oración donde yo, en paralelo, mientras el Señor hacía algo con él por su lado, yo estaba viviendo otra cosa con el Señor, de decirle, Claro. Señor, te necesito, lo intenté sin Claro. vos, lo intenté sin vos y de verdad que lo intenté, pero no puedo. Y si de verdad me amas, si de verdad estás aquí, que mi matrimonio no se destruya. Entonces, para mí ya no había nada, digamos, ¿no? Pero cuando él viene al día siguiente y me dice, y me acuerdo que me dijo, ¿me amas todavía? Y yo así más o menos, ajá, digamos, ¿no? ¿Quieres intentarlo de nuevo? Ajá, o sea, más o menos está sucediendo lo que pedí, Wow. ¿no? Y en realidad él es el que da todos los pasos para que la cosa otra vez vuelva. Yo no moví nada al final, ¿no? Wow. Todo fue con el Señor y él trató con Juanco y Juanco fue el que buscó ayuda, el que dio los pasos para que esto otra vez vuelva a restaurarse, ¿no? Entonces, o sea, déjame procesar un poco porque yo le estoy así como que venías del tema con tu bebecita. Venías de bregar con... Y ahora con- pérdida sobre pérdida. Claro, ¿no? Y de bregar que ahora estás embarazada, de bregar con los cambios hormonales que trae todo eso. Y más encima, mi bro aquí te lanza semejante bomba. Y sabes qué, yo cuando hablo en consejería matrimonial, yo soy muy duro con los hombres, Mm. porque yo no fui hombre.
en el momento que mi esposa necesitaba. Wow. Y yo sé lo que genera cuando un hombre no cumple su rol de hombre. ¿Entendés? Entonces yo soy muy duro con los hombres porque el hombre tiene una gran responsabilidad en el matrimonio. No es nomás mandar, no es nomás proveer, no, hay un montón de cosas que el hombre tiene que hacer. Entonces yo aprendí en carne propia lo que genera la poca hombría en una familia. ¿Entendés? Porque yo no fui hombre en ese momento. Yo estaba buscando mi comodidad, mis sueños, y está bien, le iba a pasar una pensión a Claudia, pero eso no es el hombre. O sea, y por eso es que cuando decidimos intentarlo, aún no nos llevábamos bien, aún era difícil, empezamos a hacer un grupo, buscamos ayuda. Por ejemplo, la forma en cómo hemos criado a nuestros hijos ha sido mucho con la intervención de terceros. Nosotros decidimos que íbamos a tener mentores. Tito Ramos y China Porcel fueron nuestros mentores muchos años. Hoy nuevamente, por ejemplo, nos hemos reunido con ellos para pedirles que sigan siendo nuestros mentores, porque yo me reunía con Tito y le decía, bueno, mi hijo pasó esto, algo que sí nosotros fuimos muy, muy intencionales y que nosotros siempre nos expusimos. Íbamos a la reunión de matrimonios y lo que generalmente se ve hoy en día es que todos responden lo que se debe responder. Claro, saben el discurso. Claro, hubo una reunión que nosotros tuvimos donde ustedes toman en cuenta a Dios para... Sí, oramos para todo. No hay decisión que nosotros no vayamos al Señor y todos así, ¿no? Y una pareja agarró y dijo, bueno, parece que aquí los únicos pecadores somos nosotros, digo, porque todo el mundo ora, todo el mundo se lleva bien, y para mí eso es falso, ¿entendés? Porque no es así. Entonces, y cada reunión de matrimonios era, a ver, Tito, ayer Claudia me trató por esto, nos peleamos por esto, ¿qué piensa usted? Entonces nosotros éramos así, porque necesitábamos ayuda. Y él nos ayudó, y ellos dos en realidad nos ayudaron mucho a tener la perspectiva de nuestros hijos. Nosotros nunca criamos a nuestros hijos obligándolos a ir a la iglesia cuando eran adolescentes. Sí iban con nosotros cuando eran niños, porque era mi responsabilidad. Pero, por ejemplo, cuando se bautizaron, yo a cada uno de ellos me reuní con ellos y les dije, bueno, hasta aquí te acompañé. Hasta aquí tus padres fueron fieles con la fe y conociste a nuestro Dios. A partir de aquí, vos sos responsable de tu vida espiritual, ¿no? Aprendimos de momentos enseñables, por ejemplo, donde había algo y nosotros teníamos que darnos el tiempo de darle la charlita y llevarlos al Señor, ¿no? Y nosotros hemos visto a nuestros hijos pecar de tal manera que nosotros decíamos, pucha, ¿por qué, Señor? Yo he llorado. O sea, han habido momentos donde hemos llorado, Claudia y yo, diciendo, ¿de qué sirve gastarse con los hijos tratando de llevarlos al Señor? Y a la hora de la hora igual terminan pecando. Y el Señor recordándonos que no somos nosotros, es Él. Pero ellos necesitaban tener su propia experiencia. Ese es el punto. Claro. Ellos necesitan conocer a ese Dios personal. No puede ser mi Dios, su Dios. Sí. Por eso es que mis hijos cuando sirven con gozo, porque aman a Dios y es el Dios que ellos conocen. No el Dios, nosotros los guiamos, pero nosotros no podemos hacer más. ¿Entendés? ¿Sabes qué me gustó lo que dijiste? Aprovechando algo que, mira, justamente lo vivimos en nuestro noviazgo matrimonio. Qué importante es dejarte pastorear. Porque, claro, como decíamos al comienzo, ¿no? A nosotros nos hizo muy bien que desde el noviazgo lo hicimos con nuestros pastores, nuestros papás. Entonces, en nuestro noviazgo matrimonio fue muy, muy presente, ¿no? La voz de nuestros papás y la voz de nuestros pastores. Y claro, ahora viendo, digamos, decimos, claro, qué bueno. Y qué bueno es que la gente sepa, ¿no? La bendición que hay en el noviazgo y en el matrimonio de tener a tus papás presentes, ¿no? De filtrar lo que estás viviendo con tus papás, con tus pastores, ¿no? Qué bueno que es eso, ¿no? Por eso es que nosotros hacemos lo que hacemos. Exactamente. Ese es el punto, ¿no? O sea, y eso es algo que nosotros recién hemos encontrado en el Señor. Porque nosotros servimos en la iglesia hace muchos años. Yo he estado en el Ministerio de Alabanza, sigo en el Ministerio de Alabanza. Hemos estado en reuniones de matrimonios, hemos discipulado algunos matrimonios que hoy en día están muy bien, otros que se han divorciado. Y nosotros decíamos, no, ¿para qué nos dedicamos a esto? Si al final de cuentas nuestro récord es 50-50, digamos, ¿no? La mitad de los que discipulamos se divorciaron y la otra mitad siguen juntos. Y las preguntas eran esas, ¿no? Y nosotros entendimos dos cosas. Primero, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer y el que hace la obra es Dios, ¿no? Amén. Entonces, uno. Y dos,
nosotros, como ustedes saben, nos capacitamos en este material que se llama Amar Bien durante 4 años. Y el último año que fuimos a Colombia a hacer Amar Bien 2, porque ahí la segunda a la versión. madre, o sea, que estamos nosotros No, todavía. en la primera parte, entonces. Sí. Cuando volvimos, recién entendimos el propósito de Dios para nuestro matrimonio. ¿Entendés? Porque una cosa es servir, vos podés servir en la iglesia, pero cuando encontrás el propósito de lo que Dios quiere para tu vida, todo cobra sentido. Nosotros gastamos nuestros recursos, gastamos nuestro tiempo. Nuestra casa es casa de todos, vos has visto, o sea, todo el mundo llega a nuestra casa porque sabemos qué es lo que Dios quiere que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, eso nos da, a mí personalmente, cada vez que salimos de los grupos de Amar Bien, porque ahorita estamos con 2 grupos, estamos terminando 2 y vamos a empezar 2 más, ¿no? Entonces, sí, y nosotros queremos empezar, hablamos, ¿no? Vamos a empezar uno nuevo porque la verdad que para nosotros fue muy, muy bueno. Sí, y es muy profundo y es muy incómodo muchas veces, pero genera esa conexión, ¿no? O sea, yo le doy gracias a Dios de poder trabajar con Claudia, de pasar todo el día con Claudia, de ir en el auto y darnos cuenta que podemos seguir conversando, de que podemos seguir profundizando, de que podemos seguir procesando lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y es justamente, casualmente, hoy hablábamos de eso, ¿te acordás? Porque con mi esposa venimos de 2 días de estar solos, o sea, ayer o hoy día estuvimos prácticamente solos en la casa, y qué bueno es poder charlar, o sea, y le decía a Fer, ¿te das cuenta de lo que el Señor hizo por medio de también el curso? Porque ahí fue donde aprendimos Fer es mi tierra firme, ¿no? Mi lugar seguro. Entonces, claro que converso cosas que yo pensé que no podía conversar con mi esposa, ahora de verdad que siento esa conexión, ¿no? De decirle, amor, estoy lidiando con esto. Entonces, cabalmente, mira, hoy igual decíamos con Fer, qué bueno, ¿no? Y no, para mí es refrescante lo que ustedes comentan, ¿no? De disfrutar servir juntos. Porque yo les hice la pregunta, yo no sé si se acuerdan, pero yo llegué donde ustedes les dije, ¿sigue siendo lo mismo después de tantos años? Porque a mí me entró esa duda, ¿no? O sea, nosotros servimos con mucho gozo juntos ahora, pero ¿cómo se vuelve esto a través de los años? Y yo llegué a preguntarles, ¿no? Y Claudia me dijo, no, es mejor, ¿no? Es mejor, es disfrutable. Y eso para mí fue un refresco en mi corazón, ¿no? Fue un alivio, fue algo lindo, ¿no? Fue, Señor, o sea, vos nos mandaste, nos pusiste juntos, nos diseñaste como un equipo, nos vas a dar las herramientas y ustedes son un ejemplo para nosotros, entonces nos inspiran bastante. Y para que puedan, no sé, para cerrar lo que conversábamos, para que puedan ver qué tan bueno ha sido Dios. Nosotros después de 15 años de la pérdida de nuestra hija, nosotros pudimos procesar su muerte. Después de 15 años. Después de 15 años. Fue duro, sí. Fue muy largo, entramos en épocas de depresión, donde el Señor consolidó nuestra relación. Y me acuerdo que después de 15 años pudimos ir a la tumba de nuestra hija y entregársela al Señor. Sí, yo recién a los 15 años fui. Claro, no habías tenido ese proceso del entierro, no nada. Entonces, el pararnos. Sí, como que en negación, digamos, hasta ese momento, ¿no? Pero el Señor no deja las cosas al aire cuando nosotros decidimos exponernos a Él. Por eso es que te digo, por eso es que nos gastamos en lo que hacemos, porque entendemos el valor aún de procesar los duelos, procesar los problemas, todas las cargas que la gente dice es irreconciliable. No, se puede. Cuando vos dejás que Dios haga, el Señor transforma y no vuelve a lo que era antes, transforma algo mejor. Y eso es lo que la gente se pierde porque está parada en su orgullo, en su comodidad, y ahí es donde nosotros queremos ser herramientas del Señor para incomodar, para decir, por ejemplo, en nuestra dinámica, Claudia es la persona que contiene, ¿no? que escucha, que siempre tiene una palabra sabia, ¿te has dado cuenta? ¿No? Ella cuando habla, eso es igual en mi cosa. Ajá. Pero nosotros somos lo más... yo soy el que confronta. ¿No? Yo soy muy duro con los matrimonios. Hay muchas sesiones, por ejemplo, de consejería, donde uno de los dos sale rayadísimo conmigo. Pero así, rayados conmigo. Y la siguiente reunión viene y me dice, ¿sabes qué? Yo salí rayado con vos, pero tenías razón. No es que quiera tener la razón, es que lo vivimos. Experimentamos el dolor y experimentamos a Dios sanando el proceso.
Me quedo algo ahí, porque yo, o sea, ahora con todo lo que contabas, Claudita, yo me ponía a pensar y yo decía, claro, si yo llegase a decirle a Fer algo así, yo la mato. O sea, yo la mato a Fer. Si yo llegase a decirle a Fer embarazada con otro hijo y decirle, pucha, ¿sabes qué? Entonces, qué loco. O sea, ahora ver, ¿no? El corazón sano. Qué increíble, porque de verdad que pucha, pasaste algo bien duro, ¿no? Pero sabes que para mí fue necesario eso, en el sentido de que yo les comentaba, han sido 3 episodios que yo viví de chocarme con el Señor en realidad, porque yo me estaba chocando con Él, de decir, no acepto tu forma, claro. ¿no? Yo me resisto a tu trato, no quiero así, ¿no? Yo quería algo distinto, no quiero así. Una de las cosas fue que yo había dicho que yo nunca le iba a dar gracias al Señor por lo de mi hija. Sí. Y el Señor me hablaba a dar gracias en todo, y yo le decía, yo nunca te voy a agradecer por esto, o sea, olvídalo. Y cuando estaba cumpliendo 15 años, cuando hubiese cumplido 15 años mi hija, que yo me acuerdo que ese día yo hablé con Juanco, fue un momento muy duro con el Señor, donde finalmente bajé los brazos y le agradecí. Y le agradecí porque me permitió ser su mamá, porque me permitió tenerla, porque me permitió... yo le dije, no hay quinceañera más pura y más hermosa que mi hija. No conoció el dolor, ¿no? Y yo pude ver otra historia de mi hija. Y el día que yo se la entregué, el dolor perdió el poder sobre mi vida. Yo necesitaba agradecer no porque Dios lo necesite, sino porque mi alma lo necesita. Claro. Y el momento que yo solté y pudimos ir y pudimos hacer todo este proceso, el Señor comenzó a hablar nuevamente. Yo podía tener la sensibilidad de escucharlo nuevamente. Es como que se reconectó algo. Y el Señor me habla a través de este pasaje donde habla Pedro después de su fracaso. Y me decía, Claudia, ¿me amas? Y yo le decía, Señor, tú sabes todas las cosas. Y Él me decía, apacienta a mis ovejas. Hasta ese momento, Juanco me había jalado para hacer lo que hacíamos. Hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. En cambio, el momento que el Señor me lo dijo, a mí todo cambió, ¿no? Y me dijo, Claudia, ¿me amas a pesar de la muerte de tu padre? Claudia, ¿me amas a pesar de la muerte de Becky? Claudia, ¿me amas a pesar de los problemas en tu matrimonio? Y el momento yo le dije, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y ahí el Señor me dijo, apacienta a mis ovejas. Y ahí fue el llamado del Señor a mi vida, donde dije, ok, lo que tú me digas, eso hago. Entonces fue lo que cambió para mí el todo, ¿no? Y nunca hubo por así decirlo, o cómo fue este tema de también perdonarle, digamos, o perdonar. Fue un proceso de... Claro, no fue nomás te amo y paz y amor, ¿no? Sino que... Ahí el Señor, y creo que esto es algo muy importante, porque yo cuando pasó todo esto y me costó tanto perdonar, pero me costaba tanto, porque Él hacía todo, o sea, que realmente se esforzó por restaurar la relación, y yo no... Para mí todo me recordaba dolor, todo me recordaba rechazo. O sea, yo sentía rechazo, lo que pasa desprecio, es ¿no? que eso no lo procesamos inmediato. ¿Lo procesamos cuántos años después? Lo procesamos 12 años después. 12 años después. Claro, es que no era algo tan enfrentamos sencillo. eso. O sea, yo vivía en negación durante ese tiempo. Cuando yo dejo a Claudia, 12 años después enfrentamos eso. Wow, sí. Claro. O sea, ¿entendés? Claro, lo que pasa es que... Hemos arrastrado eso, o sea, la pesadez dentro del matrimonio. ¿Y por qué lo resalto? Porque los matrimonios caminan de esa manera, en automático. Pareciera que todo está bien, pareciera que... No, pero el Señor quiere sanar desde lo profundo. Todo, ¿entendés? Entonces, 12 años después tuvimos que enfrentar esa circunstancia y nos tomó 5 años sanar. Y yo vivía en ese proceso de decir, Señor, este hombre se está esforzando y todo, pero yo no lo puedo perdonar. Y yo me daba cuenta porque estábamos bien y todo, y salió un comentario, alguna cosa, claro, como vos a mí no me querés, digamos, ¿no? O volvía a salir ese desprecio o esas cosas que no estaban resueltas en mi corazón. Y cuando yo comienzo a procesarlo con el Señor, y yo le digo, Señor, ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué no lo puedo soltar? Entró en una depresión profunda. Yo realmente estaba muy mal. Es que el corazón de la mujer es tan distinto al del hombre. Y sabes que el Señor me lleva a Oseas. Te llevaré al desierto. Y yo le dije a Él, Señor, ¿por qué Él estaba dispuesto a abandonarme si yo era capaz de darle todo? ¡Wow! ¡Qué buena frase! Y Él me dijo, porque es lo que yo hago por vos. Y vos haces y eso. Vos lo preferís a Él. Yo estoy dispuesto a darte todo, pero vos querés que te lo dé Él. Y el momento que yo reconocí mi pecado y el lugar donde lo había puesto a Él, liberé. Pero fue tan profundo que Claudia entró en una depresión. Sí, yo también. Terminó internada.
Uy. Terminé internada y yo me acuerdo esa noche, ese día fue Sí. un antes y un después, igual Sí. nosotros, ¿no? Me acuerdo que esa noche, porque yo ya estaba cansado. Yo venía intentándolo todo, cediendo en muchas cosas, escuchando, ¿no? Mi error y resaltando. Y me acuerdo que esa noche fui a la clínica y ¿Sabes qué me daba rabia? Que él dormía en el sillón y yo no podía dormir. No podías dormir por lo que estaba. Cabrón, ¿por qué yo no puedo dormir? Y él está durmiendo tan plácidamente. Y me acuerdo que esa noche nos peleamos porque ya no había dónde. Manole, no había qué hacer. O sea, todo lo que te imaginé, hice. Y me acuerdo que ese día le dije, bueno, listo, basta, me cansé. Y me salí. ¿Y sabes por qué se enojó? Porque agarré y le dije, Juanco, si yo me muero con esta persona no te vas a casar ya. Por si acaso, ¿no? Por si acaso me voy, pero dejo. Tengo una lista de 5 personas con las cuales no me puedo casar. supe. Sí, sí, sí. Morton tenía. Claro, ella tenía que manipularme ahora. No, pero ese es bien de mujer. Y sabes que salí de la clínica y yo igual dije, bueno, parece que esto se acaba igual, pues, ¿no? O sea, pero Oye. diferente, si te das cuenta, es diferente. Y nunca llegaste a pensar, pucha, la consecuencia No, pero de espera. lo que... Yo salí de la clínica, era de noche, casi las 12, ¿no? O sea, era muy tarde. La dejé a ella sola y yo me fui en el auto. Y mientras me iba en el auto estaba, pero rayado, muy enojado. Pero llegó un punto donde para mí es solamente Dios. Fui al cementerio, porque ahí atienden toda la noche, compré flores y me volví a la clínica. Y me acuerdo que entré, Claudia estaba sentada. Son de esas pocas cosas que yo recuerdo, porque yo generalmente tengo una memoria muy mala. Pero me acuerdo que abrí la puerta, estaba oscuro el cuarto, la luz del pasillo alumbró a Claudia sentada en la cama. Ella se da la vuelta, me mira, yo entro con las flores. La miré y le dije, no importa cuánto tiempo tome, vamos a salir de esto. Y ese fue, ¿no? Ahí, se acabó. Ese momento yo supe que no era él, que era el Señor que me dijo, no te vas a quedar en este lugar, Ajá. vamos a salir de él. ¿Entendés? Y fue ahí, listo. Ahí fue el te perdono y empezamos a nuevo. Sí. ¿Entendés? No fue ni 12 siquiera... años después. Sí, 12 años. Y 5 años de proceso. Sí. Entonces, hay esperanza. Hay esperanza. Pero cuando dejamos que Dios trate nuestra vida, cuando dejamos de ser orgullosos, cuando estamos dispuestos a hacer todo para que esto funcione, porque vale la pena. Vale la pena. No, y aparte qué lindo, porque muchos es como que ya, Señor, o sea, ya vamos 6 meses y nada, y a veces Claro, el tiempo. esperan una solución inmediata, ¿no? Wow. Y eso es lo que te venden en realidad. Y no es así. No es así, ¿no? Dios no es un Dios de eventos. Dios es un Dios de proceso. Wow. ¿Entendés? Entonces, bueno. No, qué fuerte. De verdad que pucha. Esa parte no conocías de nuestra no vida, conocía, ¿no? viejo. Y justamente me gusta mucho lo que está pasando aquí en Canam Podcast, porque justamente lo mismo nos decía el anterior invitado, ¿no? Wow, no pensé que iba a contar esto y sale, y a mí me gusta y me choca y me hasta dan un poco de llorar, porque son joyas, pues, ¿no? Son joyas que creo yo que el Señor quiere hacer que llegue a otras personas, porque seguro que mucha gente va a escuchar esto y posiblemente diga, no, Mieche, yo todavía no perdono, y está bien, o sea, está bien, hay un tiempo de esperar, ¿no? O cómo salgo de la muerte de una hija, y yo pensé, y hay mucha gente que posiblemente encuentre luz en todo esto, entonces me motiva, me anima, de verdad es muy lindo lo que está pasando en todo esto. Para ir terminando, es la pregunta que le hacemos a todos. Van a disculpar. Pero empiezo por Claudia, ¿no? ¿Qué le dirías ahora, después de todo el proceso, en la posición en la que están ahorita? ¿Qué le dirías a esa Claudia llena de dolor, ¿no? ¿Cuáles serían tus palabras? ¿Cómo la contendrías en este momento? ¿A cuál de ellas? Varias Clauditas dolidas en la vida. Sí, no, pero definitivamente para mí, en realidad, le diría lo que el Señor le dijo. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Para mí era esa voz que yo no sabía qué era lo que necesitaba, pero fue esa voz de decir, el Señor es real, está aquí, está conmigo, y esto va a pasar, ¿no? Entonces, es poder
poder abrazarla con la compasión y la ternura que necesitó ese momento, ¿no? Que creo que fue lo que estaba buscando quizás en él y que el Señor estaba buscando darme y yo lo estaba buscando en el lugar incorrecto. Entonces eso. Claro, porque mucha gente piensa que, claro, consejeros matrimoniales y piensan que personas que no han tenido problemas, que quizás han estado en la iglesia y no saben las cicatrices, las Es que en heridas. realidad la única forma de ayudar a otros es porque tenés las cicatrices que demuestran que has pasado vivido, por eso. ¿no? Claro. Wow, qué buenísimo. Y bueno, pues manito, la misma pregunta, pero me gustaría añadirle algo. Yo le diría a Claudia Yeah. ¿Sabes qué, mano? ¿Qué le dirías vos al Juan Carlos que ponerle que volviste al pasado y ese Juan Carlos te está posiblemente diciendo, como le dijiste a tu papá, me voy a divorciar, voy a botar todo? ¿Qué le dirías? Que sé que sería algo parecido a tu papi, pero ¿qué sazón de Juan Carlos ahora, restaurado y renovado con el Señor, le daría al Juan Carlos que estaba empezando? Yo le diría que no renuncie, que su vida cuenta, que el Señor lo ve, que es importante para Dios. Lo que pasa es que las decisiones que uno toma muchas veces es porque siente que no tiene el valor necesario y Dios te ama tanto, brother, que lo ha entregado todo, ¿no? Entonces, quizás eso. Wow. Y que vas a engordar. Como no vas escuché que dijo un amigo, oye, nunca lo vi tan gordo a Juanqui. Y yo me miro, hermano, y yo soy feliz. Lo que sana el Señor. Oye, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ha sido un episodio de verdad maravilloso. Estoy súper sorprendido por todo lo que nos contaron. Y al mismo tiempo estoy muy, muy feliz de poder aprender ahora todo esto, ¿no? De poder, de alguna manera, tener esta información en mi vida para poder servir, pues, ¿no? Para poder servir quizás a otros o cuando vivamos, porque no estamos exentos, ¿no? Me quedo con algo que dijo Claudia, y perdón que lo diga así de ultimito, pero lo estuve pensando. Vos en tu vida, si te pasa algo de esa magnitud, solo tenés dos opciones, ¿no? O tomarlo como el Señor quiere que lo tome, o tomarlo como vos lo vas a tomar, y eso es peligroso porque vas a cargar con muchas culpas, no vas a entender, ¿no? Entonces, claro, mientras Claudita me contaba, yo decía, si Claudita se lo hubiese agarrado desde su punto de vista, claro, hubiese echado culpa a tantas cosas, ¿no? A mi esposo, a mi pasado, a mi papá, y te hubieses chipado y hubieses vivido muchos años de dolor feo, ¿no? Entonces creo que fue bastante clave el haber escuchado al Señor, ¿no? Y tomarlo del lado del Señor, ¿no? Creo que ahí es donde se cumple lo que Jesús dice, no lleven mi yugo que es más liviano. Y sobre todo, no sé, para aquellos que si llegaron hasta acá, digamos, puedan entender el valor de la prueba. El valor de la prueba, claro. Porque la prueba tiene un valor. El Señor usa la prueba para formar nuestro carácter. Permite. Yo no soy el mismo de hace un año atrás. Wow. No soy el mismo. Y es por todo lo que el Señor permite en mi vida. Entonces, el dolor que hemos pasado es eso. Yo siempre le digo a Claudia, a veces nuestra historia duele, pero cuando nosotros escuchamos a alguien que está sufriendo, para nosotros es muy fácil empatizar y llorar con ellos porque lo hemos vivido. Claro, la empatía, ¿no? Entonces, aquel que sirve, que no tenga miedo a pasar por el valle de sombra y de muerte, porque el Señor va a estar ahí. Y eso el Señor va a usar para que vos seas bendición para otras personas. Wow. No puedo yo hablar de negocios si nunca tuve una empresa, ¿no? No puedo hablarte de una vida restaurada si Dios nunca restauró mi vida. Wow. Sí, me gustó mucho la palabra que utilizaron, ¿no? Cómo reconozco un herido, ¿no? A través de mis cicatrices, y creo que eso es algo que el Señor hace a través de sus vidas, ¿no? Permitirles, porque algo que a mí me sorprendió dentro del curso fue la manera en cómo se exponían, ¿no? Cómo el Señor iba sanando mis heridas a través de sus cicatrices, ¿no? Y el valor de ese proceso que realmente es hermoso. Mensaje. Bueno, pues, Juan Carlito y Claudia, muchísimas gracias una vez más por compartir. Invitarme. Gracias por abrir su corazón, de verdad. Gracias por bendecirnos de esa manera. Gracias por bendecir a todo el mundo que va a llegar a esto, ¿no? Así que gracias. Se puede, viejo, se puede.
Se puede. Se puede. Mensaje, Claro que mensaje. Bueno, como buen podcast cristiano, nosotros nos gusta despedirnos orando. Así que, Claudita, ¿te animás a orar para terminar este tiempo? Claro que sí. Oremos, por favor. Papito amado, gracias por Gracias, este tiempo, Señor. porque son espacios tuyos, Señor, espacios que tú permites, que tú nos regalas para poder abrir nuestro corazón, para Gracias, poder Jesús. compartir lo que tú has hecho, deseando, Señor, que esto sume en la vida de alguien más. Gracias porque vas a llegar a otros lugares, Señor, y yo te pido que sigas abriendo puertas. Queremos bendecir la vida de Manoli y de Fer. Gracias por lo que están haciendo y te entregamos todo lo que hemos conversado para que tú hagas lo que quieras, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Gracias, de amigos. verdad. No, gracias a Que el ustedes. Señor los bendiga. Gracias, gracias. Igual agradecemos a Benjamín Figueroa, de verdad. Gracias en la edición, en las tomas. A Claudio. Claudio, gracias, de verdad. Son nuestros brothers que están ahí atrás de cámara. Sin ellos no se puede hacer todo esto. Gracias por todo, de verdad. Gracias, Juan Carlito. Gracias, Claudita. Gracias, mi amor, de verdad. Gracias por todo esto. Bueno, que el Señor me lo bendiga. Ya terminamos el 7º. Vamos al 8º. Chao, familia linda. Que el Chao, Señor nos me lo vemos. bendiga. Chao, 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 chao.